Tania Carmona, Hola, primera muchas mexicana gracias. en superar 5 desiertos y en conquistar el Four Deserts Grand Slam Plus. Así Este es es. enteramente tu espacio. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y de entrada, pues tienes este reto en Arizona. Así Son es. 250 millas. Para ti, o sea, rumbo a este reto, ¿cómo es un día de entrenamiento general? Pues ahora cambié mi entrenamiento totalmente después de los 5 desiertos, como mencionas. Después de esa hazaña tan titánica, mi cuerpo de verdad estuvo en recuperación por muchos meses. De hecho, alrededor de 10 a 11 meses casi me tardé en recuperarme, no nada más muscularmente, pero el sistema nervioso, el sistema hormonal, todo esto tuve muchas complicaciones por el reto, ¿no? Llevó mucho estrés y entonces me tomó mucho tiempo retomar, así que tuve que cambiar mi entreno bastante. Antes hacía un poco más de volumen, digamos, más kilómetros, más horas en mis pies, ¿no? Más tiempo corriendo. Y ahora por lo mismo que tuve que cambiar un poquito de eso, lo cambié por un poco menos de volumen, pero más intensidad. Entonces, si antes hacía más volumen a un nivel ligero o, digamos, no tan rápido, ahora para esta preparación lo cambié totalmente a algo mucho menos horas, pero más intenso ese trabajo. Entonces, pero más que nada fue por adaptarme a la recuperación que venía de los 5 desiertos. Claro, y sobre todo con este cambio de preparación, ¿hay algo en particular de Arizona que te represente un reto o que digas, esta cosa en particular de estas 250 millas me imponen, pero voy a darlo? Sí, el calor, creo que es lo mismo, aunque como saben ya pasamos los 5 desiertos, pasamos obviamente calores en Namibia, más de 55 grados, 250 kilómetros, aparte de la distancia que obviamente es más de los 250 kilómetros que hicimos, por ejemplo, en Namibia, el calor también implica algo desafiante. En Arizona es un calor seco, se estiman alrededor de 40, altos de 30 y tantos grados, entonces también es un reto, aunque ya hayamos lidiado con el calor antes, sigue siendo un reto y algo que tener en mente. Y otra cuestión es el descanso, como en los desiertos antes, descansábamos un día, una etapa y descansabas, ¿no? Y al día siguiente hacías otra etapa, era en etapas. En esta prueba en particular no hay etapas, así que el reloj nunca se detiene. Así que el descanso es mucho menos, muy, muy poco. Entonces empezar a cuidar ahí porque puede haber alucinaciones, porque no descansas, no hay tiempo de dormir. Entonces esa parte también es bastante de respeto y pues es un gran reto el saber cómo administrar tus energías va a ser bastante clave en esta prueba. Claro, y vámonos 11 años atrás, cuando tú decidiste empezar a correr. ¿Qué fue lo que te hizo mantenerte en esta disciplina? Creo que el mantenerme como con la curiosidad de saber qué más hay allá afuera y qué más puedo hacer y simplemente fue curiosidad. Cuando atacas la vida con curiosidad, creo que la vida se convierte en una aventura increíble y no lo veo tanto como una carrera de a ver quién llega primero, es como qué tanto puedo descubrir y qué tanto puedo ver, retarme a mí misma, ¿no? Poniéndome diferentes desafíos como el clima, como la distancia y ver cómo voy a resolver eso. Y me encanta retar mi cerebro, no tanto mi cuerpo también, pero en estas pruebas es más mental que físico ya. Entonces mentalmente me encanta retarme a mí misma como a ver si vamos a poder resolver esta dificultad, ¿no? Y ver cómo la puedo resolver. Entonces eso es lo que me mantiene, digamos, en este deporte. Claro, y por ejemplo, ahorita que mencionabas del Grand Slam Plus, te has sometido a condiciones que son muy extremas, sobre todo en estos desiertos. Ahorita que mencionabas que incluso puedes llegar a tener alucinaciones por el calor o porque te sometes también a frío muy extremo, ¿cuál ha sido la condición en particular que te ha llevado más al límite? Creo que Namibia fue uno de los desiertos del Grand Slam y ese, como te comentaba, estuvimos como a 54 grados. No había ninguna sombra porque es un desierto bastante desierto, ¿no? Desértico. Hay otros desiertos que hay rocas, por ejemplo, Jordania, que me acuerdo que buscábamos la sombra entre rocas y pues te pegabas a la roca y digamos que puedes tener un poquito de descanso del sol. En Namibia no había nada, es uno de esos desiertos que puedes ver por kilómetros y kilómetros sin nada. Entonces, el no tener esa opción
también mentalmente es bastante fuerte el saber que no tienes esa opción de, oye, me puedo resguardar del calor, ¿no? Al contrario, y tampoco puedes ir muy rápido porque la arena era muy suavecita, entonces, cosa que pisabas te hundías, entonces tampoco es como que pudieras ir muy rápido. Entonces, creo que Namibia para mí fue un reto, aparte fue el primero de los desiertos, entonces yo dije, si este va a estar así todos los días, esto va a estar muy complicado, pero ese fue definitivamente el más desafiante. Por eso, y igual porque también era el primero, entonces mi cuerpo estaba todavía como, pues no sabía ni a qué se había metido, ¿no? Pero pues ya después la distancia, nos ajustamos a la distancia, pero los extremos, ese fue definitivamente el más extremo en cuanto a condiciones de calor. Y en esos momentos cuando el cuerpo está cansado y te pide descanso, ¿cómo te sostienes mentalmente? ¿Qué estrategia sigues? Tengo siempre una estrategia de salida, o sea, digo, si ya quiero, también obviamente la opción de no terminar o salirte de la carrera está ahí y es muy latente y siempre te pasa la idea de mejor ya salte, no termines, ¿no? Porque obviamente estás muy cansada y no piensas claramente. Entonces yo antes de cualquier reto, por ejemplo, estos de los desiertos, dije, bueno, antes de tomar esa decisión, vamos a intentar vamos a descansar, porque generalmente esas decisiones se toman porque estás cansada. Vamos a tomar sombra, porque generalmente esas decisiones las haces cuando estás asoleada, ¿no? Y vamos a comer, porque generalmente otra vez haces decisiones cuando tienes hambre, ¿no? Y no piensas claramente. Entonces dije, vamos a resolver estas tres cosas y si ya resolviendo esas tres de verdad decido no seguir, pues no seguimos, porque también esa presión de hacerlo sin diversión tampoco es mi forma de hacer las cosas. Y en todos los desiertos, generalmente, bueno, obviamente porque los terminé, cada vez que tenía esos pensamientos, seguía mis tres pasos y créeme que casi siempre se resolvía todo, ¿no? Decía, ok, no me quería salir, solo tenía hambre, ¿no? O no me quería salir, simplemente necesitaba descansar o sentarme 5 minutos, ¿no? A tomar la sombra un poquito. Entonces, tener siempre plan, sabiendo qué es lo que puede fallarte, es siempre bueno. Entonces, ahora en estas 400 millas, bueno, igual lo mismo voy a hacer un plan de, mira, si me empiezo a sentir muy mal, vamos a descansar, porque uno puede ser el cansancio, que te digo que no podemos descansar, igual comer y el sol. Entonces, esos van a ser igual mis tres objetivos y igual, si siento que ya a pesar de resolver esos tres sigo sin resolverlo y me sigo sintiendo muy mal, pues entonces esa prueba no es para mí ese día, porque tampoco soy la creyente de hacerlo si te estás sintiendo mal. Eso ya tampoco es divertido, o de romper el cuerpo, o de llevarlo o sea, ya sé que es el límite, pero también a un extremo no saludable, tampoco es el objetivo. Antes de los 5 desiertos, ¿hubo algún ultramaratón en el que tú dijeras, no, basta, creo que quizás lo más sabio es que me retire para darme la oportunidad después? Sí, cuando intenté mis primeras 100 millas, de hecho, no terminé 3 veces 100 millas. No lograba hacer eso, no lograba resolver ese tipo de, cada vez que me venía el pensamiento de ya salte, estás muy cansada, no sé qué, lo hacía. Y entonces cuando descubrí y ya llegaba a mi casa o justamente después de tomar la decisión de salirme, me sentía muy bien a los 2 minutos. Yo decía, pero es que pude haber seguido. Entonces cuando descubrí que tienes que tener un como plan para no tomar la decisión de, cuando te llegue la idea de me voy a salir, no tomarla luego, sino tener como un buffer, como una pausa ahí en medio para ver, no tomes decisiones precipitadas y entonces seguir. Entonces sí, tuve tres carreras que no he terminado por lo mismo, porque no lograba descifrar esa parte mental. Entonces no es físico, sino es mucho la parte mental y saber cómo gestionar ahí. Entonces, de cierta forma, lo que te ayudó fue este cambio de mentalidad y también aprender a adaptarte, por decirlo así. Exactamente, y no dar como pie tan rápido ay, sí, ya me siento mal, me quiero salir, a lo mejor ya vámonos porque te está doliendo mucho los pies, ay, sí, ya me voy, sino el decir, a ver, entonces siéntate, descansa, no hay ningún problema en descansar. Creo que esa es fue parte clave. Después de eso, ya hemos podido terminar muchas más carreras.
Oye, y por otra parte, he visto que en los ultramaratones tú llevas tu mochila con tu alimento, con tu agua. Sí, ¿Qué tanto pesa eso y qué llevas en esa mochila? ¿Cómo le haces para correr sobre todo con ese peso encima? sí, estos 5 ultramaratones que hicimos, el Grand Slam, estas son carreras de autosuficiencia, o sea, fueron 250 kilómetros cada desierto en autosuficiencia. Quiere decir que llevas cargando todo tu alimento, lo que vas a necesitar para dormir, sleeping bag, un tapete también para dormir un poquito más cómoda. Y tienes que ser igual, pensar muy bien logísticamente para no llevar peso de más, pero también no llevar poco peso porque no quieres cargar y tu comida. Entonces necesitas llevar como un buen balanceo para no morir de hambre, pero tampoco cargar 32,000 calorías. Entonces mi bolsa y el agua también, obviamente. La bolsita que llevaba yo era más o menos en todos los desiertos, me gustaba cerrarla a 10 kilos más los litros de agua, que eran alrededor de 1 o 2. Entonces, generalmente la bolsa pesaba o mi mochila de entre 11 y 12. Eso es con comida, muy al inicio. Y mientras van los días, vas comiendo y entonces va disminuyendo un poquito el peso, pero obviamente sigue pesando, pues porque traes todo también, todos tus cosas para dormir, la bolsita, traes un mat, ¿no? Un colchón inflable, traes también una chamarra. Obviamente no te cambias de ropa, ni de tenis, no hay donde bañarte ni demás, entonces también eso implica también una dificultad, pero sí, la mochila no puedes poner pues nada de lujos realmente. Oye, y en un inicio nos platicabas cómo es un proceso de recuperación, que justo cambiaste tu entrenamiento para adaptarte mejor a este. En general, después de un ultramaratón, ¿cómo vives tú físicamente y emocionalmente, claro, este proceso de recuperación? Sí, depende de la distancia también y depende cuánto tiempo lleves haciendo el deporte. Por ejemplo, me acuerdo que mis primeros 50 kilómetros, bueno, no me podía yo levantar por 2 semanas, ¿no? Igual si ahorita hago 50 kilómetros ya no me toma tanto tiempo recuperarme. Entonces depende cuánto tiempo lleves y qué tan extremo sea, ¿no? No es lo mismo, obviamente, recuperarte de unas 100 millas a uno de 250 kilómetros en un calor extremo. Y en este caso, los desiertos, que eran otra vez, yo tenía que llevar mi comida. En los desiertos quemábamos alrededor de 38,000 calorías y yo llevaba cargando solo 14,000. Entonces, estamos de verdad muy malnutridos por toda una semana. Entonces, eso tu cuerpo te pasa la factura muy, muy pesada después cuando terminas. Entonces, en ese ultramaratón de etapas, la recuperación es muy diferente también. Tienes que entrar en una nutrición, poner mucho, mucho énfasis en la nutrición. Y es más diferente cuando, por ejemplo, en esta que voy a hacer, hay puntos de chequeo cada 15, 20 kilómetros en donde puedes comer lo que quieras. Tienes un festín y entonces digamos que no sufre tanto tu sistema nervioso o estresante porque no vas como muriéndote de hambre todo el tiempo, ¿no? Tienes mucho más. Entonces la recuperación es difícil por la distancia, pero no tan difícil en un sistema anímico, ¿no? Entonces depende mucho qué tipo de carrera, ¿no? Si es en etapas o si es un ultramaratón seguido como el que voy a hacer, por ejemplo. ¿Hubo algún proceso de recuperación en particular que fuera más complejo para ti? Sí, eso de los desiertos definitivamente me tomó mucho por sorpresa que me sintiera yo tan cansada por muchos meses y no simplemente muscularmente, sino anémicamente, hormonalmente, siendo mujer, tuve muchísimas también complicaciones. El cortisol no me lo podía bajar después de, o sea, tu cuerpo entra en un sistema, digamos, de shock, ¿no? Fight or flight mode, estás como en modo de supervivencia por tantos días que no sube y baja, sino simplemente se queda arriba. Después del tercer desierto, me di cuenta que empecé a sentir varios cambios en mi cuerpo, en mi forma, en fatiga. Entonces yo siempre me hago pruebas de sangre porque es simplemente para saber que todo está correcto y es donde me empecé a dar cuenta que mi cortisol estaba pues bastante alto y no se podía bajar. Entonces, de hecho, hasta me salió una bola de estrés en la espalda, la cual me tuve que remover quirúrgicamente. Y son ese tipo de cosas que a mí me sorprendió, que de verdad nunca pensé que mi cuerpo fuera, o sea, que fuera tan extremo, que mi cuerpo fuera a reaccionar. Tal vez tú no lo sientes tan extremo, luego los terminé muy bien, yo me sentí muy bien, muy fuerte, pero tu cuerpo lo sintió diferente y lo vivió diferente. Entonces, el recuperarme fue
fue difícil y también interesante porque es algo que no se escucha o no se habla de eso mucho. Y te llevó a esta medalla. Sí. Platícanos de ella, presúmenoslas. Sí, claro que sí. Bueno, esta es la medalla del Four Deserts, de los 5 desiertos. Esta es, solamente hay 20 personas en el mundo que tienen esta medalla y solamente 10 mujeres. Soy la 10ª mujer y como comentaba, es la primera latina y mexicana en tener esta medalla, que solamente la puedes obtener si corres los 5 desiertos, cada uno de 250 kilómetros en terrenos extremos, cargando todo lo que necesitas por esa distancia. Y pues sí, esa es la principal y también viene con una colección, obviamente cada desierto tiene su medalla, que están también muy, muy bonitas, pero esta es la principal, esta es la reina. Ese día que cruzaste la meta en Chile, llevabas la bandera de México. Ay, sí. ¿Qué sentiste en ese Eso momento? sí estuvo muy fuerte, emocionalmente fue súper fuerte, porque no piensas nada más, obviamente, en ese desierto, o sea, llevaba peleando un año, literalmente, por ese momento que fue el último, los últimos metros, y recuerdas todo, recuerdas desde que empezaste a correr, desde que empezaste el desafío, ¿no? Todo lo que pasó en ese año, de verdad sí, piensas en tu familia, obviamente, que ellos te apoyaron, bueno, mi familia me apoya obviamente en todo esto desde que empecé, en todas mis locuras, entonces obviamente te recuerdas pues todo eso, ¿no? Lo que dices, todos los esfuerzos de todos, porque es un deporte que aunque es individual, de verdad es un deporte en equipo. Hay mucha gente atrás que ha hecho que yo esté en esa meta, obviamente, ¿no? Desde otra vez, nutriólogos, fisioterapeutas, entrenadores, o sea, no es un deporte individual, a pesar de que te digo que eres tú la que corre, hay muchísima gente atrás y pues obviamente levantar esa bandera pues fue con muchísimo orgullo. A lo largo de esos 5 desiertos, ¿hubo un momento en particular que te marcara a ti como persona? Creo que el de Antártida estuvo increíble, de verdad tampoco fue algo que me impactó, yo creo que me marcó en el sentido de que nunca me hubiera imaginado estar ahí y ver esa inmensidad vacía y tan hermosos las vistas. De repente estábamos subiendo una montaña de hielo y volteamos y había como, ¿cómo se llama? Whales, orcas, ¿no? Ballenas cruzando y eso fue de verdad impactante. Yo me acuerdo que estaba hasta llorando yo como de lo hermoso, que dije, qué hermoso es nuestro planeta, y pingüinos y todo, entonces te hace como realmente dudar, no dudar, pero pensar y tomar mucho más en cuenta el mundo, y estaban contándonos también que la Antártida está pasando por una crisis muy fuerte, ambiental y demás, entonces nos hicieron ver que de verdad, digo, todo esto es tan frágil, es un ecosistema tan frágil que estar ahí se me hizo de verdad impactante, me hacía sentir como tan chiquita, como que tú piensas que tus problemas o tu vida es todo muy grande y al final de cuentas eres un grano en el desierto. Hablando de si tú pudieras voltear a una Tania que está pequeña, que es una niña, que no sabe todo lo que le espera, ¿qué mensaje le darías? Ay, le diría que se aviente a hacer todo lo que quiera hacer, porque de hecho yo vi en Facebook cuando estaba empezando las redes sociales, 11 años, y vi una nota sobre una carrera en el desierto, me acuerdo. Y la vi y la leí y dije, wow, esta gente es superhéroe, o sea, es que es impactante. Yo me acuerdo que decía, bueno, esta gente nunca lo lograría, o sea, ¿no? Y le diría así de, ¿por qué no? ¿No? Y que ya después obviamente me puse a pensar, y lo hicimos, lo logramos, y no nada más un desierto, 5, pero le diría que no subestime el potencial que tiene. Y por otra parte, vi que estudiaste Administración y Dirección de Empresas. Así es. ¿Cómo solventas tú los gastos, sobre todo que implica un ultramaratón? Desde tu material en tu mochila, tu equipo, el boleto, por ejemplo, creo que para formar parte del de Arizona son como $1,600 más o menos. ¿Cómo Sí, solventas estos sí, gastos? es bastante, eso no es un deporte
barato, correr no es barato, no nada más necesitas los tenis, obviamente llevar a todos el Grand Slam también implicaba viajar bastante en un año. Soy administradora de empresas y bueno, me dedico a los inmuebles de compra, venta y renta de inmuebles. Entonces eso me permite también viajar, tener solvencia económica. Esto obviamente lo hice ya que tenía ahorros guardados y para poderlo hacer porque tampoco soy patrocinada por nada. Ya cerrando un poco, además de este reto en Arizona, ¿qué podemos esperar de ti este año? Este año, pues, quiero primero hacer esta carrera, a ver cómo me siento. Espero ya estar, como decía, recuperada, a ver cómo mi cuerpo ya es la primera carrera después de los 5 desiertos y ver cómo me siento después de esta etapa de recuperación. Y pues seguir, me gustaría seguir haciendo carreras, pero siento que la carrera también implica mucha presión, obviamente, hay muchos tiempos de corte, tienes que ir rápido. Tal vez me gustaría empezar a hacer un poco más de expediciones propias, ¿no? Igual cruzar algo o alguna ciudad o algún país, ¿no? En mi propio tiempo. Entonces, algo así de aventuras de ese tipo, siento que me podría estar inclinando a hacer proyectos de este tipo, ya no tanto como carreras, ¿no? Como tal, que eso implica pues bastante, un poquito más de estrés. Claro. Y ya por último, pues el reto, el cuerpo es toda una maravilla. Por ejemplo, apenas en el maratón de Londres hubo un keniano que rompió récord, Sí, brutal. cumplió el maratón en menos de 2 horas. Tú también llevas tu cuerpo a un límite que nos demuestra todo lo que se puede lograr. ¿Qué representa para ti llevar a tu cuerpo a esto? Y sobre todo, ¿qué significa para ti representar a México? Llevar a tu cuerpo al límite. Me gusta hacer este tipo de pruebas que me hagan de nuevo desafiar no solamente mi cuerpo, pero es mi mente. A ver si puedo resolver esto, ¿no? Y eso hace que la vida se haga más fácil, porque ya comparado con, no sé, resolver 400 kilómetros y luego digo, ay, tengo un problema en la vida, ya la vida se vuelve mucho más sencilla, porque es resuelto y también te vuelves más segura, porque sabes que puedes resolver situaciones, ¿no? Tienes la capacidad, te has probado a ti misma que puedes resolver cosas difíciles, entonces eso te da una libertad y una seguridad personal que es increíble. A mí me gusta esa sensación de saber, vamos a aventarnos a hacer el negocio, vamos a aventarnos a invertir aquí, ya no te da miedo casi nada porque ya has resuelto cosas difíciles y cualquier cosa que tengas que resolver, sabes que tienes el potencial de hacerlo. Y representar a México, pues obviamente, aunque yo no viva aquí, siempre es mi forma de llevarlos, ¿no? A llevar a mi familia y a todo el equipo y a todo México, de llevarlos a estos rincones del mundo, no nada más obviamente corro en México, hasta los desiertos y levantar, por ejemplo, la bandera en Antártica. Bueno, cuando hubiera pensado, ¿no? Entonces, llevar ahí la bandera es increíble. Llevarlos a todos los rinconcitos que pueda. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.